Buenos días. Buenos días. Buenos días. El audio se escucha bien. Sí, fuerte y claro. Listo. Bueno, entonces, buenos días. Mi nombre es Isabela Martínez y el día de hoy voy a abordar el tema de tumores testiculares, un abordaje clínico quirúrgico en población pediátrica. Mi asesor, pues, para esta presentación fue el doctor Angelio Lockhart. Le agradezco, pues, por su disposición siempre y por su asesoría. Bueno, empecemos. Los objetivos de esta presentación son básicamente tres principales: establecer un abordaje diagnóstico basado en la clasificación vigente y el grupo etario, reconocer e interpretar ayudas diagnósticas para, pues, orientarnos a un tratamiento efectivo, y orientar el plan de tratamiento basado en la evidencia quirúrgica y médica según el tipo y estadio del tumor. Vamos a abordar varios temas. Iniciaremos en la introducción hablando un poco de epidemiología, embriología, la clasificación. Vamos a hablar de la presentación clínica, las ayudas diagnósticas que nos pueden servir como para dar un plan de manejo, la estadificación, la caracterización de esta clasificación por grupos, el manejo, y hablaremos un poco de tumores paratesticulares. Listo. Entonces, empezando por la epidemiología, podemos decir que los tumores testiculares representan apenas entre el 2 y el 4% de todos los cánceres infantiles. Aún así, son relevantes porque presentan dos picos de incidencias muy marcadas, uno en la etapa neonatal y otro en la etapa de la pubertad. Para efectos prácticos, entonces vamos a dividir eso en prepuberales y pospuberales. Este segundo pico de los pospuberales ocurre frecuentemente después de los 9 años y probablemente, pues, está relacionado con el aumento de los niveles hormonales propios de la pubertad. Es clave tener en cuenta que el potencial maligno de los tumores, por ejemplo, de células germinales, que es parte de la clasificación, aumenta con la edad, mientras que en los niños más pequeños predominan los tumores benignos. Después de la pubertad hay una mayor proporción de tumores malignos. Vamos a tener varios factores de riesgo. Entre ellos vamos a tener a la criptorquidia, siendo esta la principal, la agenesia gonadal, y vamos a hablar un poquito acerca como de la correlación con la microlitiasis. Entonces, se ha dado, pues, en pacientes prepuberales una asociación muy fuerte, pues, de estos tumores con la criptorquidia, haciendo que aumente el riesgo aproximadamente 10 veces. Entonces, si este testículo descendido, especialmente, pues, si no se corrige a tiempo, o pues si tenemos genitales externos anormales bilaterales, vamos a tener mayor riesgo de que sea como una correlación con malignidad. En estos casos de la criptorquidia, por ejemplo, el seminoma, pues, es el tumor más frecuente. Con la agenesia gonadal, tenemos que en pacientes con trastornos de la diferenciación sexual, el riesgo de desarrollar un tumor testicular puede llegar hasta el 50%. En estos casos, el tumor más característico es el gonadoblastoma. Como otro dato, pues tenemos a la microlitiasis, que se ha dicho, pues la microlitiasis testicular es la presencia de 5 o más focos calcificados ecogénicos intratesticulares. Hay una incidencia de microlitiasis testicular asintomática de los 0 a los 19 años, por ahí del 2.4%. Hay una controversia acerca de la asociación de microlitiasis y, pues, la malignidad testicular, pero de una u otra forma nos invitan como a ponerle atención o a correlacionarlo como con ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, testículos atróficos, pues esta microlitiasis, y con esto nos invitan también a hacer como una vigilancia con
ecografía. Listo. Hablando un poquito de la embriología, es importante pues porque acá se definen como las diferentes clasificaciones que vamos a tener. Entonces empezamos como desde el blastocito, del día 5 a 6 post fertilización, pues van a haber dos cambios importantes, se va a formar el epiblasto y el trofoblasto. Nos centramos un poco más en el epiblasto en ese momento, que en la segunda semana genera una línea primitiva, aproximadamente en el día 15 empieza la gastrulación y entonces vamos a tener que vamos a dividirlas en las capas germinativas, el mesodermo, el ectodermo y el endodermo. Las células germinales primordiales se originan del epiblasto y migran hacia el saco vitelino posterior a la pared de la alantoides hacia la semana 3 y 4. Las células germinales primordiales migran a través del mesenterio dorsal hasta las crestas gonadales, o sea, hacia los mesonefros, ¿cierto? Esta migración es guiada por la c-KIT y el stem cell factor. Esos son esenciales pues para la motilidad y la preservación pues de estas células. Además, acá también vamos a tener importancia de las integrinas y moléculas de adhesión celular porque permiten como el anclaje al mesenquima gonadal. Si hay un error en esta migración y tenemos células germinales primordiales que quedan ectópicas, puede generar un origen de tumores de células germinales extragonadales, ¿cierto? Ya las células germinales primordiales se integran a los cordones sexuales primitivos y en el varón, bajo la influencia del gen del cromosoma Y, el SRY, se diferencian en testículos. Ya luego se va a dar la diferenciación sexual testicular, que es que el gen SRY activa el SOX y esto a su vez induce la formación de las células de Sertoli que van a producir la hormona antimuleriana y va a suprimir las estructuras femeninas y la diferenciación de las células de Lady G, que pues va a ser la producción de testosterona principalmente. Entonces ya basado en eso continuemos. Acá vamos a hablar un poquito de la patogénesis. Embrionariamente nosotros vamos a tener como diversos tipos de factores de riesgo que nos puede generar pues la presencia de un tumor de células germinales, ¿cierto? Entonces, aquí pues es importante decir que pues en la clasificación hay dos, hay unos de células germinales según su origen biológico, hay unos que son in situ y otros que no, y esto pues va a definir mucho acerca del comportamiento y de su agresividad. Entonces, a nivel molecular, pues nosotros vamos a tener que por ejemplo, los in situ van a tener una anomalía cromosomal en el cromosoma 12 y esto hace que inicien al inicio de la pubertad, porque esto lo que va a hacer es que las hormonas sexuales estimulen el tejido testicular. Ya los que no son in situ, no tienen el isocromosoma 12p, se originan las células germinales normales sin necesidad como de una lesión precursora. Estas usualmente tienen un comportamiento menos agresivo y se curan pues con intervención quirúrgica. Usualmente acá vamos a tener como anomalías, ¿sí? En ciertos genes, por ejemplo, en el saco vitelino prepuberal vamos a tener como una pérdida del gen supresor tumoral RUNX3 y en el espermatocítico una amplificación del cromosoma 9p. Pues esto es como importante para saber que todo este tipo de factores prenatales moleculares van a intervenir directamente con el tipo de patogénesis que nosotros vamos a tener y el tipo de tumor que vamos a presentar posteriormente. Ahora, la clasificación. Antes del 2022 teníamos la clasificación del 2016, pero pues ya tenemos esta, en donde nosotros vamos a dividir pues estos tumores testiculares en dos principales. Pues los tumores de células germinales, que se correlaciona un poco con lo que les hablé anteriormente, y acá vamos a tener la diferenciación de tumores de células germinales con in situ y los que no son relacionados como con una neoplasia in situ, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros usualmente, o los que nosotros tenemos como más prevalencia, son los que son no in situ, porque los prevalentes pues en población pediátrica son del saco de Yolk, que es del saco vitelino y el teratoma, ¿cierto?
Además de eso, vamos a tener los tumores del estroma como tal, que ya vamos a tener los de Lady G, Sertoli, los de la granulosa. Todos estos los vamos a abarcar posteriormente como detallado. Ahora, ¿cuál es su incidencia? Los tumores de células germinales pues son los más comunes, siendo el teratoma el 4%. Usualmente es benigno en niños y es frecuente en menores de 3 años. Ya el tumor de saco vitelino es aproximadamente el 15%, también es más común en menores de 3 años. Tenemos los tumores de la célula de la granulosa juvenil, que es un 5% y es típico en neonatos y infantes. Ya tenemos otros benignos, por ejemplo, el quiste epidermoide, que es del 14%, las células de Lady G es el 4%, y esto es importante porque, por ejemplo, en los que son del estroma sexual, vamos a tener por producción de andrógenos signos de virilización, y esto pues es importante para la determinación clínica. Vamos a tener también tumores infrecuentes como el gonadoblasoma, el linfoma y la displasia quística. Como tumor secundario, podemos tener un tumor secundario a un linfoma o una leucemia, y acá nosotros vamos a hablar como de una infiltración leucémica, que hablaremos posteriormente, ¿cierto? Ya la presentación clínica realmente es una masa testicular indolora. En su mayoría de presentaciones también puede cursar como una masa testicular dolorosa, secundaria a hemorragia o necrosis, pero pues esto es como un porcentaje menor de la población. Tenemos que estar enfocados en otros síntomas porque, pues, por ejemplo, los pacientes con tumores hormonalmente activos van a tener, por ejemplo, pubertad precoz. Se ha dicho que pues el testículo izquierdo es el más afectado y hasta el 20% tiene genitales externos ambiguos, es decir, si nosotros revisamos clínicamente pues a un niño y vemos que tiene genitales ambiguos o tiene pues otros factores de riesgo como la criptorquidia, pues ya la higiene diagonal, nosotros podemos hacer como la correlación clínica con esto. Y bueno, como les dije ahorita, el tumor secundario más común es pues la infiltración testicular. Nosotros vamos a tener varias ayudas diagnósticas que nos van a ayudar como al enfoque. Nos hablan principalmente como de la ecografía escrotal, que confirma que un tumor testicular, incluso en presencia de una lesión testicular clínicamente evidente, es decir, es necesario hacer esto, tiene una sensibilidad del 100%, hacer un análisis contralateral, ver si la masa es intra o extratesticular, determinar el volumen y determinar como las características. Entonces, los tumores malignos usualmente se ven hipoecoicos, homogéneos o heterogéneos, con componentes sólidos, quísticos o calcificaciones, y los benignos son bien circunscritos o de estructura variable. Sin embargo, pues nosotros no podemos hacer pues una diferenciación en tumores malignos y benignos solamente por ecografía. Eso solamente es como una ayuda diagnóstica inicial que nos confirma que hay una lesión testicular. Ahora, la ecografía Doppler pues también nos la proponen, porque esto nos va a evaluar básicamente la vascularización. En los malignos va a haber mayor perfusión y lo vamos a ver como algo hipervascular, y ya en los benignos una perfusión normal, o sea, sin presencia, y van a haber bordes bien delimitados y todo eso. Nos proponen dos estudios de ayudas diagnósticas adicionales. Sin embargo, pues esto no está como ningún protocolo, ni es como lo principal que nosotros nos vamos a ir a pedir en un momento que estemos sospechando un tumor testicular. Tenemos la elastografía, que básicamente lo que va a evaluar es la rigidez de la masa, y ya nos vamos a ir a resonancia cuando, por ejemplo, una ecografía no es concluyente, aunque pues antes de eso vamos a pedir los marcadores tumorales, que vamos a hablar ahorita. También la vamos a pedir cuando hay una sospecha de extensión linfática o reto peritoneal. Y algo importante y que recomiendan es que para evaluar la diseminación linfática, hacer una resonancia magnética abdominopélvica. Entonces acá tengo como un pequeño algoritmo de lo que se podría hacer, que es como ecografía escrotal y el Doppler. Vemos una masa vascularizada, se sospecha malignidad, ¿cierto? Ya podemos usar la elastografía y otras ayudas pues como para mayor precisión. Si no es concluyente o se sospecha de extensión, se puede pedir una resonancia, pero insisto, antes de eso pues pedimos los marcadores tumorales que acaban de estar. Bueno, tenemos varios marcadores séricos para evaluar pues los tumores testiculares. La alfa-fetoproteína tiene una vida media de 5 días
y además es muy importante porque está elevada en el 92% de los tumores del seno endodérmico. Y como dije anteriormente, este junto al teratoma es uno de los principales en presentación en edad pediátrica. Ojo a esto, tenemos que tener en cuenta que usualmente puede estar fisiológicamente elevada al nacimiento y se normaliza por ahí al año. Esto es fundamental para el diagnóstico y no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Ya tenemos a la gonadotropina coriónica humana, que usualmente se eleva en tumores de componente torofoblástico mixto, o sea, que puede ser un tumor mixto o un carcinoma. Usualmente se usa más en adolescentes, pues es porque hay más incidencia de estos en adolescencia. Tenemos la LDH, es inespecífico de carga tumoral, es como un complemento cuando ya sabemos que hay una enfermedad avanzada y cuando se eleva mucho, pues sugiere una proliferación celular aumentada. Ya tenemos la fosfatasa alcalina placentaria, pues va, su vida media dependerá pues, de la isenzima, y está elevada en los seminomas en estadio avanzado. Sin embargo, como les digo, los seminomas no son como los más frecuentes en la edad pediátrica, pero pues es como para tener en cuenta. Es importante que si nosotros lo vamos a mandar en niños menores de 1 año, se pueden dar falsos positivos. Entonces, en tumores prepuberales, como que no está muy recomendado. Ahora, ¿cómo los interpretamos? Si tenemos una masa testicular y una FP elevada, lo más probable es que sea un tumor de saco vitelino. Ahora, si es normal, probablemente es una masa benigna, ¿cierto? En niños menores de 1 año, pues tener en cuenta, pues, que usualmente está elevada basalmente y es fisiológico. Acá en esta tablita les muestro que, por ejemplo, la AFP se eleva muchísimo más, se eleva mucho pues, en los tumores de saco vitelino y no en el teratoma. Y eso es muy importante, pues por lo que les decía que esas son las dos que más se ven en población pediátrica. Listo, entonces para la estadificación nosotros vamos a tener varios métodos. Entonces en pacientes prepuberes nosotros ya tenemos un sistema de estadificación del grupo oncológico, que nos lo evalúan de estadio 1 a 4. Y ya en adolescentes usamos el TNM. Ahora, acá que es importante, el TAC de tórax y abdomen es muy sensible para evaluar tórax, abdomen y pelvis. Esto es importante para la estadificación antes de la orquiectomía o posterior a la confirmación histopatológica y tiene pues una sensibilidad del 66% y una especificidad del 95.2%. Entonces lo que se sugiere es que pues antes de llevar a la orquiectomía tomar un TAC de tórax y abdomen y ya posteriormente otro para la evaluación de la progresión. Entonces acá, por ejemplo, tenemos ya el sistema de estadificación de tumores malignos testiculares y paratesticulares después del grupo de cáncer infantil y grupo de oncología pediátrica. Acá nosotros vamos a ver que vamos a tener 4 etapas. Entonces la etapa 1 es un tumor limitado al testículo con márgenes microscópicos negativos. Los marcadores tumorales usualmente se normalizan, la cápsula tumoral no puede haber sido violada por biopsia con aguja, biopsia incisional o ruptura del tumor. Esto es muy importante y vamos a hacer un poquito de énfasis en esto porque si por ejemplo nosotros vamos a hacer una biopsia con aguja, una transescrotal y está en etapa 1 y nosotros violamos pues la cápsula tumoral, se nos va a pasar de una etapa 2, entonces por eso se dice, pues ya no recomendamos ese tipo de biopsias. Se prefiere el resecado mediante la orquiectomía inguinal alta. Bueno, ya tenemos la etapa 2, que es una orquiectomía completa con violación de la cápsula tumoral, que haya una enfermedad microscópica en el biescroto o en la parte alta del cordón espermático, incapacidad de los marcadores tumorales para normalizarse o disminuir con una vida media adecuada. Ya en el estadio 3 tenemos afectación de ganglios retroperitoneales mayores a 2 centímetros y ya el estadio 4 es la metástasis a distancia. Acá ya tenemos pues la clasificación del TNM. Entonces, acá es muy importante que en el contexto de tumores testiculares, no solamente evaluamos lo que pues se evalúa usualmente, que es como es el tumor primario, la diseminación a ganglios, la metástasis a distancia, sino que también nosotros vamos a tener esto, que son los marcadores tumorales séricos, prequimioterapia, pero post-orquiectomía. Entonces, pues acá lo vamos a vivir según niveles, según la forma en la que estos se normalicen, ¿cierto?
Listo, ahora entonces para hablar como más específico, empezamos con los tumores de células germinales no relacionados con la neoplasia de células germinales in situ. Acá ya tenemos el tumor del saco vitelino, de seno endodérmico, que es el que he hablado que pues es uno de los más que más se presentan en esa población. Usualmente vamos a tener la AFP elevada, hasta casi en el 100%, llega hasta el 98%. Rara vez presenta metástasis a distancia en el momento del diagnóstico, es unilateral. En la ecografía, como podemos ver, vemos una masa sólida, homogénea, hipoecoica, podemos ver el testículo agrandado e hipervascular. Por ejemplo, estas imágenes son de un niño de 15 meses que tenía un testículo izquierdo inflamado. Entonces acá vemos que hay una masa sólida en la primera imagencita. Además de eso, el Doppler revela un aumento del flujo sanguíneo, la C, la elastografía, y pues se ve como hay una alta deformación pues de esta masa. Y en este contexto el niño tenía un alto nivel de alfa-fetoproteína, se le practicó una orquiectomía inguinal y pues después de patología, en efecto, era un tumor de seno endodérmico, de saco vitelino o de saco chólico. Ahora, hablemos un poquito de este. Realmente la ICE se puede dar por diseminación hematógena en cuanto a las metástasis. Es muy común a pulmón, pero usualmente no se presenta una enfermedad retroperitoneal. No se recomienda usualmente una linfadenectomía retroperitoneal, realmente no tiene como mucha evidencia como de su ayuda en estos casos, entonces solamente la recomiendan en pacientes con masas retroperitoneales, residuales o que siga la elevación de la AFP después de la quimioterapia y la orquiectomía. Entonces, la orquiectomía, ¿cómo se hace? Se hace una incisión inguinal en todos, ¿cierto? Por lo que les hablé ahorita de que si se viola la capita tumoral. Entonces, en caso de que se haga una orquiectomía transescrotal, si los márgenes son negativos, se tiene que tratar como etapa 1. Siempre que el cordón se reseque al anillo inguinal, ¿cierto? Si se llevó a una biopsia previa, llevar a la orquiectomía completa, pero considerarlo como etapa 2. Si hay linfadenopatías en imagen, se toman biopsias. Y ahora, si hay una adenopatía y una AFP elevada, la vamos a tratar como estadio 3. Entonces, usualmente el 20% recurren después de la orquiectomía solita, entonces se recomienda que haya un esquema de quimioterapia o de radioterapia. Se tiene que hacer un protocolo de vigilancia con imágenes, pues para los tumores de células germinales infantiles, pues se realizan la alfa-fetoproteína para ver si el tratamiento está funcionando. Si los niveles de este son altos y siguen altos a pesar pues, del tratamiento, durante al menos 3 años después de que nosotros hagamos la cirugía, se van a tener que hacer pues este seguimiento de la alfa-fetoproteína con exámenes físicos regulares, pruebas de imágenes y pues esta prueba marcador. Entonces, usualmente se hace como un seguimiento a los 3, 6, 9, 12 y 24 meses posterior a la finalización de esta terapia. Se ha dicho que pues hay una supervivencia cercana al 100%, incluso a pacientes con metástasis, cuando pues se hace como un manejo integral con procedimiento quirúrgico y con manejo con quimioterapia. Ahora hablemos un poquito del teratoma del tipo prepuberal. Este es un tumor complejo, deriva de las 3 capas embrionarias de endodermo, mesodermo y ectodermo. Usualmente no está asociado con células precursoras malignas y no suele hacer metástasis. Vamos a tener 2 tipos. Uno maduro, que básicamente son solamente células adúltidas, usualmente con un contenido quístico y con grasa. Y ya el inmaduro tiene células embrionarias, es más grande y tiene áreas sólidas. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos que un niño de 31 días, tenía una masa escrotal izquierda indolora. Se le hizo ecografía, se le practicaron los respectivos marcadores tumorales que le salieron normal, y posteriormente, dado pues eso, se le practicó una orquiectomía inguinal radical.
Y el examen microscópico pues mostró pues este último, que es la última imagen, como células inmaduras del estroma, neurales y cartilaginosas. Entonces pues se hizo pues el diagnóstico histopatológico. Usualmente se recomienda que en el teratoma se pueda hacer una orquiectomía parcial, pero pues eso es dependiendo también de el contexto clínico. Ahora, los quistes testiculares benignos en niños son muy comunes. Ya sabemos que no los podemos distinguir claramente por ecografía. Entonces, tenemos dos principales, el dermoide y el epidermoide. Usualmente el diagnóstico es patológico, pero básicamente con una clínica y con el descarte como de los marcadores tumorales, nosotros podemos hacer como el énfasis en que pues es algo benigno, esto es algo demasiado común, nosotros lo vamos a ver avascular, es como una lesión quística de pared delgada, esperen que acá está, listo. Entonces acá por ejemplo tenemos un ejemplo, el primero es un quiste epidermoide, y el segundo pues es igualmente, pues un quiste epidermoide que es pues como una masa pequeña, firme, circunscrita, no dolorosa, sin hallazgos patológicos como tal en el Doppler. Y ya posterior a eso, pues se identificó pues que era algo benigno. Usualmente se practica como una cirugía conservadora del testículo, al menos para los quistes epidermoides, y ya posteriormente pues un análisis histopatológico pues con la patología que sacamos y listo. Ya tenemos los tumores de células germinales derivados de neoplasias de células germinales in situ. Usualmente esto no se ve mucho en niños, pero se puede evidenciar en ciertos casos. Se ve que de un 5 a un 8% de los testículos con criptorquidia pueden presentarlo. Es una lesión premaligna latente que puede progresar tras la pubertad a un tumor maligno. Por eso, por lo que les conté pues, acerca de la influencia hormonal que vamos a tener en los pospúberes, ¿cierto? Acá tenemos pues hallazgos ecográficos visuales, un testículo más pequeño, y acá vemos que es como una constructura heterogénea, hiperecoica, pero el diagnóstico definitivo es histopatológico. Acá vamos a tener varios, vamos a tener el seminoma, pues es un tumor de origen del epitelio germinal de los túbulos seminíferos, es raro en niños, es un tumor maligno más relacionado con la criptorquía, es el que más se relaciona, y se puede elevar levemente la beta-HCG si contiene como células de sincitios sofroblásticas. O sea, básicamente si tiene como una alternancia histopatológica, pero vamos a tener, por ejemplo, una FP normal. Ahora, el carcinoma inguinario, ese es un subtipo agresivo dentro de los tumores de células germinales no seminomatosos. Es muy poco frecuente en niños, tiene mayor incidencia en adolescentes y se origina pues, de células tumorales anaplásicas primitivas. Tiende a invadir la túnica albuginea, pero pues, el comportamiento invasivo es básicamente solamente local. Acá vamos a hablar un poquito del tumor de saco vitelino pospuberal, porque en esta charla es muy importante que pues a pesar de que nosotros hablemos de que es un tumor de saco vitelino, que sea prepuberal y pospuberal, cambia mucho como el abordaje que nosotros le vamos a dar y además el riesgo que tiene pues a la malignidad, ¿cierto? Entonces, podemos ver una FP elevada en la mayoría de los casos, una beta-HCG normal o elevada, si hay un componente mixto, porque lo que pasa es que cuando es postpuberal, nosotros tenemos a que sean tumores como de componentes, pues como mixtos, ¿cierto? Esto hace que sea pues muchísimo más agresivo y usualmente está asociado pues a otros tumores como el carcinoma embrionario o pues un teratoma. Es una masa testicular indolora igualmente, con un crecimiento rápido, y esta sí puede presentar fácilmente una invasión local y a metástasis, y metástasis a ganglios linfáticos. Pues esto es como lo que deberíamos hacer, que es básicamente lo que estaba hablando anteriormente. Tenemos un paciente con masa testicular, una sospecha de un tumor germinal, evaluación clínica, les pedimos los marcadores, hacemos ecografía, podemos hacer la orquiectomía radical inguinal, pero pues eso habla del abordaje quirúrgico, hablaremos posteriormente. Ya vamos a hacer la estadificación pues con el TAC de abdomen y de tórax, veremos si es una enfermedad localizada, sí,
lo vigilamos con marcadores y estudios, si no, una quimioterapia basada en cistaplino, si tiene una masa residual, cirugía retroperitoneal, y si no, pues un seguimiento estricto, ¿cierto? Usualmente el primer año lo hacemos cada 1 a 3 meses y ya pues se va aplazando como con el tiempo hasta que cumplen los 3 años. Sí o sí, hay que hacerles un seguimiento de 3 años. Acá ya tenemos otro tipo de tumores, que son los trofoblásticos testiculares. Tenemos el coriocarcinoma, el tumor del sitio placentario, el trofoblástico piteloide y el trofoblástico quístico. No son tan comunes en edad pediátrica. Usualmente acá, ¿qué tenemos como importante? Que los niveles de beta-HCG, usualmente la gran mayoría, están elevados, excepto en el último. Vamos a ver una lesión sólida en la ecografía de bordes mal definidos, y pues vamos a hacer un análisis histopatológico posterior, pues ya para la caracterización como tal del tumor. Ahora vamos a hablar un poquito de los tumores del estroma gonadal. Los tumores del estroma gonadal son los tumores testiculares más comunes en recién nacidos. Representan del 8 al 13% de los tumores de testículo en niños. Tenemos que vamos a tener una alfa-fetoproteína negativos, pero vamos a tener una inhibina alfa positiva, ¿cierto? Usualmente están relacionados con genitales ambiguos, pueden ser lesiones benignas y tienen muy buen pronóstico posterior a la orquiectomía. Ahora, ¿qué se dice? Con estos tenemos que tener muy en cuenta que pues acá vamos a tener un componente hormonal, entonces podemos tener virilización o otros signos pues de esto. Entonces ya tenemos los tumores de células de Lady G, es el 3% de los tumores testiculares en lactantes, y en niños el 3% son bilaterales. Es el más común del cordón sexual y del estroma gonadal. Tienden a ser pequeñitos, a parecer como un nódulo amarillo o marrón. Un 30% se asocia que pueden ser sólidos y presentar una hemorragia o necrosis. Histológicamente tienen capas difusas poligonales y el 40% muestra los cristales de Rank, que esto pues lo vimos anteriormente en la diapositiva. Sí, espérense, acá, los tumores de Rank. Entonces los vamos a ver como unas estructuras en forma de cristal de 3 a 20 micro de diámetro, y va a haber un pigmento de lipofusina. Usualmente el tratamiento de esto es un abordaje quirúrgico con preservación de órgano. El 10% son malignos y se presentan como los siguientes parámetros para nosotros poder hacer como la caracterización de esto: que sea mayor de 5 centímetros, que haya un aumento de la actividad mitótica, que haya una invasión vascular, que sea típico citológicamente, que haya necrosis, que haya márgenes infiltrativos, que la extensión vaya más allá del parénquima pulmonar y que haya una neoplodia del ADN, ¿cierto? Listo. Usualmente son hormonalmente activos, se asocian a pubertad precoz. En edades entre 5 y 10 años se pueden presentar virilización. Vamos a tener, como pues ayudas diagnósticas importantes, que vamos a tener los estrógenos altos, el estradiol, el LH y pues el FSH. Vamos a tener niveles bajos de testosterona. Y la recurrencia realmente es poco frecuente, por lo que yo les dije que la orquiectomía radical presenta pues un pronóstico supremamente bueno. La recurrencia usualmente menos del 10% son metastásicos. Se pueden dar ganglios linfáticos retroperitoneales, que pues como los lugares de mayor metástasis son los ganglios linfáticos retroperitoneales, posterior a los pulmones y el hígado. Y en pacientes con síndrome de Klinefelter, nosotros vamos a tener que el 8% de estos pueden tener un tumor de las células del Leydig. Ahora, con los de Sertoli, es menos del 1% de los tumores testiculares, o sea, realmente es muy raro. Ocurren a una edad más temprana que los tumores de Lady G, usualmente se dan de 4 meses a 10 años. Es una masa indolora, unilateral y unifocal. Siempre se van a ver marcadores negativos. Y vamos a tener 3 subtipos: el tumor clásico, la forma calcificante de células grandes y la forma esclerosante.
Listo. La tasa de malignidad varía entre el 10 y el 22%. Usualmente en menores de 5 años y vamos a tener que la orquiectomía es un tratamiento suficiente, a menos de que nosotros tengamos estas siguientes características: un tamaño mayor a 5 centímetros, una invasión vascular, necrosis, atipia celular o aumento de la actividad mitótica. Estas características de malignidad o que sean mayores de 5 años, se necesita una estadificación completa. En metástasis retroperitoneales, nosotros vamos a tener que pues son candidatos como tal a pues a presentar un ciclos de quimioterapia, radioterapia o una linfadenectomía retroperitoneal. Ahora, la forma calcificante de células grandes, el 20% ya son malignas, se asocian con síndromes endocrinológicos y genéticos como los de Peutz-Jeghers y el de Carney. El 44% son bilaterales, sincrónicos o metacrónicos, pueden mostrar una multifocalidad y nosotros tenemos que definir el tipo de inicio. Si es temprano y tardío, eso refiere como un riesgo muy diferente. Por ejemplo, para una enfermedad metastásica, si es temprano, es como un 5.5% y si es tardío, pues va a haber una gran diferencia porque es del 23%. Listo. Ahora, hablemos un poquito de la infiltración leucémica. Nosotros vamos a, pues acá me basé básicamente en este artículo y lo que tenemos como resumen general en cuanto a la infiltración leucémica es que hasta el 20% de los pacientes con una enfermedad hematológica avanzada pueden presentar una infiltración o recaída testicular, entonces realmente sí es frecuente. Tenemos que tener en cuenta que los testículos son como un sitio santuario y se protegen de algún tipo, algunos esquemas de quimioterapia. Ya no se recomienda la biopsia testicular de rutina porque pues nosotros lo que menos queremos es que haya una diseminación hematógena o linfática. El manejo actual se da con quimioterapia y radioterapia, altas tasas de éxito. Si hay una recaída documentada o una clínica pues acerca de eso, nosotros lo que vamos a hacer es ya la evaluación testicular. Pero tratando de evitar la orquiectomía si no es completamente necesaria en una infiltración hematológica. Entonces, como cirujano pediátrico, en este contexto de infiltración testicular, nosotros se sugiere que se reconozcan los patrones ecográficos sospechosos y una coordinación con hemato-oncología y tratar de preservar la función gonadal para evaluar la fertilidad a largo plazo. Ahora, ¿cuáles son las neoplasias más frecuentes que se nos puede dar con infiltración testicular? La leucemia linfoblástica aguda, el linfoma de Burkitt y el linfoma folicular. Ahora sí, abordaje quirúrgico. En los últimos años hemos estado tratando como de extrapolar lo del procedimiento de preservación de órganos. Usualmente nosotros tenemos protocolos para adultos, apenas están estudiando en niños y pues han tenido como un buen pronóstico en cuanto pues a este enfoque. Entonces, si no tenemos una AFP preoperatoria o una biopsia intraoperatoria sugerente de maldad, de malignidad, es decir, no tenemos una AFP normal y no tenemos una biopsia que nos sospeche de malignidad, podemos decir que podemos hacer una orquiectomía parcial para estas lesiones. Ahora, ¿bajo qué contextos? Nosotros tenemos que, si tenemos un único testículo, si la idea es preservar la fertilidad y la función hormonal normal, en lesiones indeterminadas con marcadores negativos, ¿cierto? Y que sean bilaterales, sincrónicas y metacrónicas, pues en estos casos podríamos pensar de la orquiectomía parcial para las lesiones. ¿Por qué? Pues porque estamos atendiendo pacientes pediátricos que están iniciando su vida y que pues se debe tratar de preservar en lo más posible pues su función tanto hormonal como fértil, ¿cierto? Ahora, ¿cómo le hacen? Se requiere una biopsia por congelación intraoperatoria para asegurarnos que pues, no tengamos un tumor maligno. Si el tumor no es palpable,
tenemos que tener una ecografía intraoperatoria para poder hacer la localización y posterior pues la biopsia. El testículo se aborda a través de la incisión inguinal, por lo que ya les he dicho anteriormente. Si tenemos lesiones adyacentes a la túnica albuginea, se hace una incisión como en elíptica, más allá de los márgenes tumorales en la túnica albuginea, como para resecar todo lo que nos pueda provocar que hayan como cargas residuales de tumor. Se puede aplicar hielo para reducir el tiempo de isquemia caliente, y si la patología intraoperatoria revela malignidad, se hace una orquiectomía radical. Entonces acá ya tenemos un algoritmo de manejo. Entonces acá nos llega un paciente con una masa indolora, digamos que es evidente. Ahí, ¿qué hacemos? Le pedimos pues primero una imagencita, le pedimos una ecografía testicular, se le puede pedir una Doppler y le pedimos los marcadores séricos. Alfa-fetoproteína alta y mayor de 1 año, por el gran riesgo de malignidad, hacemos una orquiectomía radical. Ahora, si es normal, nos podemos basar pues en otros tipos de estudios imagenológicos. Posteriormente vamos a hacer la excisión del tumor pues interoperatorio y vamos a definir pues qué tipo es. En caso de que sea un tumor de saco vitelino, ¿qué hacemos? Una orquiectomía. Ahora, si es un teratoma, vemos si es adyacente al parénquima prepuberal, y si sí, se deja como un remanente en el testículo, o sea, podemos hacer una cirugía, una orquiectomía parcial o una cirugía de preservación de órganos. Y si tenemos otras lesiones, podemos hacer pues esto, o sea, hacer la resección del tumor sin involucrar la resección del órgano. Es decir, acá nuestro más grande como indicador puede ser los marcadores séricos, la edad del paciente y que no haya compromiso, por ejemplo, de metástasis a distancia también es importante, pero pues eso solamente lo vamos a evaluar ya si nosotros tenemos pues un marcador sérico de alfa-fetoproteína u otro aumentado. Listo, ahora para terminar, ya hablaremos pues de los tumores paratesticulares, que pues son otro grupo muy importante en el abordaje pues de los tumores testiculares como tal. Vamos a tener que el 70% son benignos, pueden ser un lipoma, un tumor adenomatoide, un leumomioma, frimoma, hemangioma, y de un 30 a 40 pueden ser malignos. El principal y el que me voy a centrar pues por su incidencia en nuestra población es el rhabdomyosarcoma. Bueno, el rhabdomyosarcoma testicular surge de las túnicas testiculares en el epidimo o el cordón espermático. Hasta el 40% de las lesiones paratesticulares pues van a estar dadas por este, y se supone entre el 7 y el 10% de todos los rhabdomyosarcomas testiculares. La incidencia de edad es bimodal, tiene un pico que es a menores de 1 año y en los adolescentes alrededor de los 16 años, y su máxima incidencia es entre el año y los 5 años. Listo. Entonces, este tiene un pronóstico más favorable que el rhabdomyosarcoma de otras localizaciones, usualmente porque el 80% de los casos están en estadio 1 al diagnóstico, más del 90% tienen como una histología embrionaria y esto responde mejor al tratamiento. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una histología alveolar, tienen incluso un mejor desenlace que en otros lugares. La tasa de supervivencia sin complicaciones a los 3 años de embrionarios de 83, de alveolar de 66 y del de sarcoma de 66. Se ve como una masa escrotal unilateral, firme e indolora. En la ecografía se ve una masa sólida hiperecoica heterogénea. Vamos a hacer diagnósticos con marcadores séricos y pruebas de función hepática. Vamos a hacer la sedificación con un TAC de tórax, y si vemos imágenes retroperitoneales completas en el TAC de contraste en niños de menores de 10 años, vamos a catalogarlo como menores de 5 milímetros y mayores de 10 años de 7 milímetros. Usualmente hay ganglios hasta en el 20% de los pacientes. Cuando tenemos una sospecha de tumores paratesticulares, se sugiere una orquiectomía parcial, una orquiectomía radical, perdón, y se tiene que hacer una resección del cordón espermático hasta el anillo interno inguinal.
y marcar el sitio del muñón. Después se debe llevar una biopsia, ¿cierto? En casos de biopsia necesaria, se tiene que hacer un aislamiento de la gónada y la aplicación de un torniquete atraumático. Si la biopsia es positiva, el cordón se corta por encima del torniquete. Ya con los pacientes remitidos después de una biopsia transescrotal o resección, pero insisto, pues se recomienda que siempre sea inguinal alta. La recomendación estándar es la estectomía. Listo. Ahora, la linfadenectomía en menores de 10 años, si tenemos un estadio 1, ¿cierto? Y una TEC negativa, no requeriríamos un tratamiento quirúrgico adicional. Si los ganglios son positivos, se tiene que hacer una estadificación para hacerle pues una linfadenectomía retroperitoneal ipsilateral. Y si tenemos, por ejemplo, ganglios linfáticos sugestivos en el TAC, pues, se pueden tratar como una biopsia, se puede hacer como una biopsia confirmatoria y considerarlo estadio 3 de 1. Siempre, en caso de que sean mayores de 10 años y tengan un tumor primario mayor a 5 centímetros, vamos a tener factores pronósticos adversos, pero se dice que se debe como someter a una linfadenectomía retroperitoneal ipsilateral por vía abierta o laparoscópica. Los tumores paratesticulares rara vez involucran ganglios inguinales y cuando se produce una afectación escrotal se debe realizar también un muestreo de los ganglios inguinales. Estos no se consideran como tal ganglios regionales para pues, la estadificación, ¿sí? Entonces se clasifican como en el grupo clínico 4. Y ya para hacer una estadificación retroperitoneal pedimos una PET-CT. Esta es la clasificación más utilizada propuesta pues, para el rhabdomyosarcoma, basados en 4 estadios en función de su extensión. Y pues vamos a tener que puede ser un tumor localizado, completamente extirpado, con márgenes claros. Ya si tenemos un tumor localizado, que se removió de forma microscópica a márgenes microscópicos, es estadio 2, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en el estadio 2, pues A, B y C. Tenemos el estadio 3, que es un tumor localizado, con enfermedad residual macroscópica después de la extirpación. Extremadamente incompleto, solo con biopsia. Y ya tenemos el estadio 4, que pues ya es metástasis. Listo. También vamos a tener un rhabdomyosarcoma perineal, que pues puede ser como un factor confusor y es menos del 2% de todos los casos. Usualmente se puede iniciar con un absceso, tiene un mal pronóstico. La histología alveolar es la más común y hay más ganglios regionales y metástasis. Los factores predictivos positivos son edad menor de 10 años, tamaño tumoral menor a 5 centímetros, ganglios regionales negativos, un grupo IRS bajo y una histología embrionaria. Listo. Entonces, para terminar, vamos a hablar como de las conclusiones que podemos sacar como de esta presentación. 1, los marcadores tumorales y la ecografía son esenciales. Los marcadores tumorales, siendo como más esenciales que la ecografía, se sugiere que se pidan primero que la ecografía, porque esto nos da como un mejor enfoque, ¿cierto? La biopsia testicular percutánea está contraindicada por el riesgo de diseminación y por el riesgo de que nosotros pasemos, y la biopsia escrotal porque nosotros podemos tener un paso de un estadio 1, un estadio 2, y eso de una u otra forma nos interviene en el pronóstico del paciente. La orquiectomía radical inguinal es el manejo de elección en los tumores malignos, pero tenemos que tener en cuenta que la cirugía conservadora está indicada en tumores benignos y marcadores normales. Y tenemos que tener esto muy presente. ¿Por qué? Porque pues, nuestra población es población pediátrica que tiene pues, un pronóstico de vida superior a los 20, 30 años probablemente, posterior pues, al manejo de los tumores. Entonces, pues hay que tratar de evitar orquiectomías radicales innecesarias. Y las lesiones pequeñas, menores a 5 milímetros, no palpables, se pueden seguir con ecografía. Tener en cuenta que nosotros vamos a presentar
en gran parte pues tumores benignos, podemos presentar quistes, entonces es como que guiarnos de todas las ayudas que nosotros podamos tener para dar como un mejor enfoque y hacer lo necesario sin hacer más, pero tampoco sin hacer menos. Listo, muchísimas gracias. Comentarios, preguntas, sugerencias, bienvenidos. Hola Isabela, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, un seminario muy interesante. Yo creo que hiciste una buena revisión bibliográfica, referenciaste, en mi opinión, referenciaste bien la bibliografía. Creo que tocaste puntos muy importantes. Uno de los temas que yo creo que hay que también enseñar y educar a nuestros pacientes es el autoexamen, ¿verdad? De la misma forma en que se han hecho campañas muy sólidas en cáncer de mama, yo creo que hay que enseñar también a los varones a revisarse los testículos, sobre todo en esos pacientes que tienen historias de testículos mal descendidos o pacientes con antecedentes familiares, ¿cierto? Creo que tocaste un tema súper interesante, el tema de las microlitiasis, no es infrecuente que durante una ecografía testicular nos informen microlitiasis. Realmente al principio hubo trabajos de investigación que sugerían un mayor riesgo de cáncer de testículo en pacientes con microlitiasis. Realmente la evidencia no es tan fuerte. Ahorita hay una recomendación de expertos que es más seguimiento ecográfico, como tú lo mencionabas, y si en algún momento hay lesiones mayores de 5 milímetros o calcificaciones mayores de 5 milímetros, sí entrar ya como a estudiar el paciente, porque ahí sí lesiones mayores de 5 milímetros hay una asociación un poco mayor de tumores de testículo, ¿verdad? Entonces es como para tener en cuenta también ese punto. En cuanto a cirugía preservadora o resecciones parciales, recuerdo 2 o 3 casos. Uno fue un paciente con Carney, en donde había como riesgo de que tuviera en el futuro una enfermedad sincrónico metacrónica, y pues se discutió mucho, la lesión era limitada, marcadores normales, entonces se decidió hacer una resección parcial pensando precisamente en el tema de fertilidad. También está el tema de los teratomas maduros, que en los varones también se presentan mucho esas lesiones, esos tumores dermoides, mm, que yo creo que no precipitarnos, ¿verdad? Siempre. Y el otro tema, también recordar el tema que hay torsiones testiculares, que realmente hay un tumor de base que debutan con una torsión también por, por el peso y la rotación como tal del testículo. Entonces me pareció muy interesante tu seminario, muy bueno. A veces también podemos tener testículos intraabdominales que nunca se bajaron y que pueden también debutar con un cáncer, un tumor testicular intraabdominal, y obviamente el diagnóstico es mucho más tardío precisamente porque el paciente no lo palpa. Es por eso que muchos autores recomiendan eso, que niños con testículos descendidos se pueda hacer un mejor seguimiento que cuando nunca se descendieron. Bueno, Isabel, muchas gracias. A usted, Doc. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, dado pues que no hay más comentarios, les agradezco pues por su asistencia a esta presentación.
Espero que tengan un excelente día y que se puedan llevar pues cosas para la casa. Que estén muy bien.